Onicomicosis. ¿Cuáles son los agentes causales de la onicomicosis? Los más frecuentes son los dermatofitos y de ellos concretamente el agente que más frecuentemente se aísla es el Trichofitum rubrum. En segundo lugar tenemos los hongos no dermatofitos. Algunos ejemplos pues, son Fusarium, Aspergillus, Acremonium, Citalidium. Y en tercer lugar tenemos las levaduras. Las especies de cándidas son las levaduras que más frecuentemente se aíslan en las onicomicosis. En cuanto a la frecuencia de unos u otros en la onicomicosis de las uñas de las manos o de los pies, pues los dermatofitos son los que más frecuentemente se van a causar la onicomicosis de las uñas de los pies y las levaduras son las que más frecuentemente se identifican como la causa de las onicomicosis en uñas de manos en algunos estudios, pero no en todos. Los hongos no dermatofitos afectan sobre todo las uñas de los pies y la afectación de las uñas de las manos por hongos no dermatofitos es poco frecuente. En su mayoría los hongos no dermatofitos son oportunistas, actúan como oportunistas por la ausencia de queratinasas. Sin embargo, algunos, como por ejemplo el Nocitodium nidimidiatum, es un hongo negro no dermatofito que produce queratinasas. Y en este caso, este tipo de hongo se considera patógeno primario en onicomicosis y dermatomicosis. Patogenia de la onicomicosis. La onicomicosis se adquiere por contacto directo de la uña pues con los dermatofitos, las levaduras, hongos no dermatofitos del medio ambiente, o a través de la diseminación de la infección fúngica por contigüidad de piel afecta, por ejemplo, en el caso de una Tinea pedis. La producción de proteasas por parte de los hongos que degradan la queratina, queratinasas, pueden facilitar la invasión. Todos los factores que comprometen la barrera a la infección, por ejemplo, pues daños, cualquier tipo de daño ungueal, de enfermedad ungueal, va a incrementar el riesgo para la invasión por hongos. Es decir, una uña dañada por cualquier patología ungueal va a tener más riesgo de ser infectada por hongos. Además, la uña se considera un sitio de privilegio inmune donde no hay una inmunidad celular efectiva y esto puede contribuir a la infección. También se considera que puede ser otro factor que favorece a la persistencia de la infección, que es la formación de biofilms por parte de los hongos. Epidemiología. En esta revisión de la prevalencia de la onicomicosis se analizan 11 estudios poblacionales y 21 estudios hospitalarios. La media de la prevalencia en Europa y Norteamérica que se identifica es de un 4,3% los estudios poblacionales y de un 8,9% los estudios en hospitales. Tanto unos estudios como otros mostraron que la onicomicosis es más frecuente en las uñas de los pies y más frecuente en los hombres. El principal agente causal es el dermatofito en el 65% de los casos, siendo, como ya hemos dicho, el Trichofitum rubrum el hongo más frecuentemente aislado en cultivo, con una media de 44,9% de casos. ¿Cuáles son los factores de riesgo que favorecen, ya hemos mencionado algunos, el desarrollo de onicomicosis? La información sobre factores de riesgo en la onicomicosis es limitada. Aquí están algunos de los factores de riesgo propuestos. Ya hemos mencionado, por ejemplo, las enfermedades dermatológicas, todo lo que sea daño en la uña va a favorecer la infección. Si hay Tinea pedis por contigüidad, puede favorecer la onicomicosis o la existencia de peridrosis por el aumento de humedades, factores locales que favorecen también la Tinea pedis y la onicomicosis. Cualquier tipo de comorbilidad que pueda comprometer la inmunidad a nivel de la barrera de la uña, la diabetes mellitus, inmunosupresión, insuficiencia venosa, malignidad, enfermedad anterior periférica, obesidad, enfermedad inflamatoria intestinal, todos los factores externos también que puedan dañar la uña, traumatismos que pueden ser asociados pues, al deporte, ocupacionales, al calzado. También otros factores que se consideran es el tabaquismo y evidentemente pues, un inadecuado cuidado de las uñas.
Y otros factores que pueden predisponer, pues el envejecimiento de la uña, el contacto con otras personas que estén infectados con onicomicosis, la predisposición genética, el alus valgus y el agnus. El agnus se considera la anormalidad asociada a las uñas de los pies más frecuentemente asociada a onicomicosis en el mundo. Realmente esto es el resultado de una presión asimétrica del calzado sobre las uñas, sobre los pies, sobre el pie y los dedos, que va a afectar a la marcha, produce una marcha asimétrica. Eso va a generar cambios clínicos en las uñas de los pies. Cambios clínicos muchas veces de cambios de distrofia en las uñas, aunque no haya infección por hongos. El agnus tiene una etiología mecánica, puede coexistir con la dermatofitosis y se considera pues, que se ha identificado como la causa más frecuente de anormalidad en las uñas de los pies en el mundo en las sociedades que llevan calzado. Estos son imágenes de pacientes identificados con este síndrome. Es característica la onicólisis. Todos estos pacientes, aunque no lo parezcan, no tienen onicomicosis, son dermatofitos negativos, pero tienen anormalidades esqueléticas. En la primera imagen, en la imagen A, vemos una onicolisis medial unilateral del alus que se produce por presión del calzado. En la figura B también vemos otra onicolisis, pero más severa, que ha causado sangrado en la uña. En la imagen C vemos una onicolisis bilateral. En la imagen D se ve un pie que es más plano y esto va a causar anormalidades en la marcha, aumentar la presión por el calzado y causar alteraciones ungueales. En la imagen se puede ver cómo está más desgastado un calzado que otro. Eso es un diagnóstico, un signo diagnóstico de la asimetría en la marcha. En la F, pues lo mismo, hemorragias unilaterales, y en la G también hemorragia unilateral. Todo esto está causado por una marcha anómala, una marcha asimétrica que produce cambios de presión en el calzado y secundariamente anormalidades ungueales. Puede ser diagnosticado de onicomicosis cuando en muchos casos no existe onicomicosis, pero puede coexistir también con la onicomicosis. Por eso es tan importante el estudio podológico adecuado en estos pacientes. ¿Qué formas de presentación tiene la onicomicosis? Bueno, los subtipos clínicos mayores de onicomicosis son la onicomicosis ungueal distal lateral, la onicomicosis blanca superficial y la onicomicosis proximal subungueal. Otros subtipos que se han propuesto son la onicomicosis endonix, la onicomicosis distrófica total y la onicomicosis con patrón mixto. En primer lugar, vamos a ver la onicomicosis subungueal lateral distal. Como podemos ver en las imágenes, es característico este tipo de onicomicosis. Hay una afectación de la lámina ungueal, una discoloración de la lámina, hiperkeratosis ungueal, pero si nos fijamos en la parte proximal de la uña, la que está adyacente a la cutícula, esa no está afectada. Este tipo de onicomicosis es el más frecuente. Típicamente va a empezar con una discoloración la esquinita distal de la uña, pues una discoloración blanquecina, amarillenta, marronácea, y esa discoloración se produce por la acumulación de esos detritus de queratina entre la lámina ungueal y el lecho ungueal. Frecuentemente el sitio inicial de la infección es el hallux, es el primer dedo del pie. Gradualmente la infección se va a extender para afectar a la totalidad de la anchura de la uña y se va a ir extendiendo lentamente en sentido proximal. Es muy frecuente observar hiperkeratosis ungueal y onicolisis.
La mayoría de este tipo de onicomicosis, como repito, es la más frecuente, pues está causada obviamente por el dermatofito más frecuente, que es el Trichophytum rubrum. Segundo tipo, onicomicosis blanca superficial. Como veis en la imagen, este tipo de onicomicosis se caracteriza por la apariencia de la lámina ungueal de unas manchas blanquecinas mm, que si no se van a tratar, estas manchas se van a ir extendiendo centrífugamente y pueden finalmente afectar a toda la lámina ungueal. La apariencia de estas áreas blanquecinas es blanda, tiene una apariencia como de tiza y se las raspa un poquito con una cureta. Este tipo de onicomicosis habitualmente va a estar causada por Trichophyton mentagrophites, aunque también el Trichophyton rubrum, la cándida y otros hongos no dermatofitos también se han encontrado como causa de la onicomicosis blanca superficial. Onicomicosis proximal subungueal. Este tipo de onicomicosis es bastante infrecuente y, como veis, a diferencia de la distal, pues va a afectar a la parte proximal, en la proximidad de la cutícula y se va a ir extendiendo en sentido distal. Este subtipo, de hecho, es muy frecuente, habitualmente va a ocurrir en personas inmunocomprometidas y a menudo pues, es un marcador o ha sido un marcador de SIDA. ¿Qué microorganismos pueden causar este tipo de onicomicosis? Bueno, pues se encuentran Trichophytum rubrum, especies de Fusarium, Candida albicans y Aspergillus. Aquí vemos otro ejemplo de onicomicosis subungueal proximal. Vemos la discoloración blanca en la parte proximal de la uña y que el pliegue ungueal no está afecto. La onicomicosis endonyx es el tipo de onicomicosis que solamente afecta al interior, a la lámina ungueal, y no va a afectar al lecho ungueal. Por tanto, los hallazgos que vamos a encontrar son la discoloración de la lámina ungueal y la ruptura de la misma. Sin embargo, no vamos a ver hiperkeratosis subungueal. El agente causal más frecuente que se ha asociado más frecuentemente a la onicomicosis endonyx es el Trichophyton sudanense. Sin embargo, otros microorganismos como el Trichophyton violaceum también pueden causar ese tipo de presentación. En un estudio histopatológico de este tipo de onicomicosis veríamos una gran cantidad de filamentos fúngicos que están confinados a la lámina ungueal sin presencia de inflamación ni de hifas en el lecho ungueal. La onicomicosis endonyx causada por Trichophytum rubrum puede ser una infección particularmente difícil de tratar con agentes tanto tópicos como orales debido a la respuesta a la ausencia de una respuesta inmune robusta y a la limitación en la penetración del fármaco dentro de la lámina ungueal. Por lo tanto, este tipo de infecciones pueden requerir tratamiento con varios agentes orales o usar tratamientos alternativos como la abulsión química, la abulsión quirúrgica o incluso la terapia fotodinámica. El término onicomicosis distrófica total se utiliza para describir la destrucción completa de la lámina ungueal que resulta en un lecho ungueal estriado, engrosado y cubierto de detritus de queratina. La onicomicosis distrófica total es a menudo la manifestación última de una onicomicosis subungueal distal lateral o de una onicomicosis proximal subungueal. Las onicomicosis con patrón mixto son aquellas que combinan pues uno o varios de los subtipos ya descritos. Lo más frecuente son presentaciones mixtas que combinan una onicomicosis blanca superficial con una onicomicosis subungueal distal lateral o una onicomicosis subungueal proximal.
En esta imagen vemos una onicomicosis subungueal lateral distal y evolucionada con discoloración de la lámina ungueal, detritos subungueales y dermatofitomas. Los dermatofitomas son esas bandas que aparecen lineales con un color blanco, amarillento, opaco. Se corresponden los dermatofitomas con una colección densa de hifas de dermatofitos en la lámina ungueal. La presencia de dermatofitomas puede aumentar la probabilidad de fracaso del tratamiento antifúngico oral. Como ya comentamos en la sesión de melanoniquia, existen hongos que son capaces de producir melanina. La melanoniquia fúngica pues es un tipo de onicomicosis infrecuente y donde vamos a observar una discoloración marrón-negra de la lámina ungueal característicamente, que aparece con una gran variedad de patrones, incluyendo pues, una pigmentación localizada, lineal o difusa. También podemos observar distrofia de la lámina ungueal. En la mayoría de los casos, este tipo de onicomicosis se produce por hongos hematiáceos, como por ejemplo Neustitadilium immediatum. Otras especies como de Alternaria, Xophiala, Aspergillus. Pero existen hongos no hematiáceos, varios hongos, que pueden también producir melanoniquia fúngica, como el Trichophytum rubrum variante nigricans. A este tipo de onicomicosis producida por los hongos hematiáceos productores de melanina también se le denomina feohifonicosis ungueal. ¿Qué asociaciones podemos ver con la onicomicosis? Pues no es raro observar que otras infecciones por dermatofitos en la piel pues se pueden hallar asociadas a la onicomicosis, particularmente la tinea pedis. También puede acompañarse de una paroniquia crónica. En un estudio prospectivo de pacientes con onicomicosis en las uñas de los pies se detectó la presencia de tinea pedis en un 34% de casos, siendo pues la variante interdigital la más frecuente. La paroniquia crónica, es decir, la inflamación de los pliegues laterales proximales de la uña, es común en los pacientes con onicomicosis por cándida, que como hemos mencionado es más frecuente en las uñas de las manos. Las onicomicosis pueden producir pues, afectación importante en el aspecto de la uña, distrofia ungueal, que esto puede impactar la calidad de vida de algunas personas de manera pues, claramente negativa. Especialmente pues, aquellos pacientes que tienen una afectación severa de la uña y bueno, pacientes que además pueden experimentar dolor agudo, dolor crónico que se pueda exacerbar por distintos estímulos, como a la hora de cortar las uñas o con el calzado o la presión por la ropa de cama. Además, tenemos que tener en cuenta que la onicomicosis nos sirve de reservorio para infecciones cutáneas recurrentes, por ejemplo, para la tinea pedis, la tinea cruris, tinea corporis. Adicionalmente, además, en pacientes que tienen diabetes, otros estados inmunocomprometidos, pues la onicomicosis puede aumentar el riesgo de infecciones bacterianas como la celulitis. El diagnóstico de la onicomicosis se va a sospechar basándose en la historia del paciente y en los hallazgos físicos. Sin embargo, la confirmación del diagnóstico requiere la detección del hongo con una muestra a través del examen microscópico, del cultivo o de otros tipos de pruebas de laboratorio. Por tanto, lo primero hemos dicho que es la historia. La historia la que nos va a hacer también sospechar, aparte de la clínica, la historia hay que considerar distintos factores. Pues como por ejemplo la presencia de una distrofia ungueal adquirida y de lenta evolución, cuando tenemos una distrofia en una única uña o variación en el grado de progresión, si hay afectación de varias uñas, y luego la clínica, es decir, cambios consistentes con la onicomicosis, una discoloración blanca, amarillenta, marrón, presencia de hiperkeratosis ungueal, ruptura, destrucción de la lámina ungueal, onicolisis, etc. Y luego también la dermatoscopia nos va a ayudar, la presencia de los hallazgos dermatoscópicos. Con todo esto sospecharemos
la onicomicosis. Para confirmarla, los test que se realizan pues, es el KOH, PAS, PCR y cultivo. Todas las técnicas de KOH, PAS y PCR son rápidas. Ahora, el KOH es rápido y de bajo coste. Sin embargo, el PAS y las PCR son mucho más costosas. La sensibilidad del KOH es más baja que el examen histopatológico con la detección de PAS o de la PCR. Y también los resultados son dependientes de la habilidad del clínico. Tanto el KOH como el PAS no van a proporcionar información sobre el hongo ni la viabilidad del hongo. Es cierto que con el PAS la sensibilidad es más alta que con el KOH. Es más sensible que el KOH y el cultivo. Para obtener una muestra para un examen PAS de una onicomicosis subungueal lateral distal, se tiene que cortar parte de la lámina ungueal junto con todos los detritos subungueales distal al lugar de unión a la lámina ungueal y se introduce en formol. En cambio, si queremos un PAS de una onicomicosis subungueal proximal, esto es más difícil porque necesitaríamos o bien hacer una biopsia de la lámina ungueal proximal o bien pues quitar toda la uña. Por tanto, este tipo de técnica es más favorable en el caso de las onicomicosis subungueal distal. Se puede hacer un KOH, si esta KOH es negativo, pues se puede entonces hacer una tinción de PAS y si en algunos esa tinción de PAS es positivo, pues intentar nuevamente cultivar para obtener el agente causal. El cultivo tiene una alta especificidad, pero una baja sensibilidad. Además, no es rápido, es algo que tarda semanas. Casi un tercio son falsos negativos. Ocasionalmente los cultivos pues, pueden hallar hongos no dermatofitos que pueden ser el agente causal de la infección, pero a veces son contaminación. En estos casos, si tenemos dudas de si es el agente causal o es contaminación, lo que se debería hacer es realizar cultivos repetidos que demuestren que es el mismo hongo no dermatofito el que se aísla para poder realmente estar seguros del diagnóstico de una onicomicosis por un hongo no dermatofito. La PCR también se utiliza para el diagnóstico de la onicomicosis. Es una técnica que nosotros no la tenemos disponible, pero es una técnica que también se utiliza. Las ventajas que tiene, pues que es muy sensible, es rápida y va a detectar especies, de las PCRs que permiten detectar unas especies concretas, pero tiene un mayor coste. Además, los test de PCR también solo detectan ADN del hongo, es decir, no van a detectar la viabilidad, que la única técnica que puede ver si es o no viable el hongo es el cultivo. Todas las otras técnicas, KOH, PAS, PCR, no van a detectar el hongo, pero no van a valorar la viabilidad del mismo. Como he mencionado, la dermatoscopia nos puede ayudar también a valorar la onicomicosis clínicamente y aumentar nuestra sospecha diagnóstica. Esta es una imagen dermatoscópica donde lo que se observa se observan en el borde proximal de este área, afecta esta área de onicolisis, unas espículas, pues ese borde dentado está descrito en la onicomicosis y es un hallazgo común que se relaciona con la invasión de los hongos desde distal a proximal. También pues, otros hallazgos que potencialmente se pueden ver son estriaciones longitudinales o un estado que se refiere a nivel distal en la uña como un patrón pulverizado, que es lo que se corresponde con la presencia de hiperkeratosis subungueal.
Esa es una imagen de una uña teñida con PAS, donde se van a observar pues, las hifas. Estas hifas pues, se identifican en el cultivo posterior que se realizó con un tricofito. Bien, y lo más importante, ¿cómo vamos a tratar las onicomicosis una vez que las sospechamos o conseguimos diagnosticarlas? En primer lugar, ¿es necesario tratar todas las onicomicosis? Es algo que habría que preguntarse. Si realmente una onicomicosis no es un paciente sin factores de riesgo y que no le produce ningún compromiso en su vida porque no le da ningún tipo de síntoma, porque estéticamente no le preocupa, pues podemos valorar no tratar la onicomicosis. Sin embargo, en pacientes que tengan historias de celulitis en extremidades inferiores, especialmente si han sido historias de repetición y que tienen onicomicosis las uñas de los pies ipsilaterales, deberíamos de tratarlas. Deberíamos tratar a los pacientes siempre diabéticos que tengan onicomicosis en las uñas porque tienen factores de riesgo de tener celulitis, sobre todo si ya han tenido anteriormente celulitis o tienen insuficiencia venosa, edema. Habría que tratar también a los pacientes que le produzca dolor o que le produzca cualquier tipo de problema, ¿no?, asociado a esta infección, disconfort. También tenemos que hacer lo mismo, igual con los diabéticos, tratar a los pacientes inmunodeprimidos y bueno, cualquier paciente que por razones cosméticas lo desee. Bueno, vamos a comenzar con el tratamiento de las onicomicosis por dermatofitos. Bueno, tenemos diferentes terapias, tanto tópicas como orales, pero la verdad es que las onicomicosis son muy difíciles de tratar. El fracaso del tratamiento es frecuente, la recurrencia de la enfermedad es frecuente. El gold estándar siempre va a ser la terapia oral, es el que puede asegurar mayor probabilidad de curación. Las tasas de fracaso de curación con los tópicos es bastante alta. Siempre tenemos que valorar el riesgo, ver si podemos utilizar la terapia oral, ver si esos pacientes tienen contraindicaciones para usar el tratamiento oral, si hay riesgos de interacciones farmacológicas y luego, bueno, pues el paciente pues puede querer evitar el tratamiento sistémico por la razón que sea, especialmente si tiene pocas uñas afectas. Lo ideal antes de empezar el tratamiento de una onicomicosis es tener un KH, un PAS positivo, aunque no tengamos un cultivo, pero ya sabemos que hay probabilidad que sea onicomicosis y empezaríamos a tratar la onicomicosis como si fuera una onicomicosis por dermatofitos, que es la causa más frecuente, mientras esperamos pues en los resultados del cultivo o si luego pues hay otro cambio clínico que sugiera otra etiología. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta la onicomicosis, por ejemplo, las uñas de las manos, que se asocian a paranoica crónica, es muy sugestivo de que sean infección por cándida. Y en este caso, pues empezaríamos a tratar empíricamente de esta manera. Esto es lo ideal, es decir, lo ideal es tener antes del tratamiento un test que sea diagnóstico, que nos confirme la sospecha. Pero, sin embargo, también se ha cuestionado esa coste-efectividad del estudio antes de empezar el tratamiento. Bueno, es cierto que si se empieza a tratar empíricamente con terpinafina oral, aunque no se tenga confirmación ni con un KOH ni con un PAS, el cultivo el coste va a ser menor. Sin embargo, los medicamentos tampoco están exentos de riesgo. Lo ideal sería tener alguna confirmación y sobre todo pues poder llegar a tener una no sé, confirmación, como hemos visto, porque hay casos además en las que las alteraciones de las uñas pueden ser muy similares a la onicomicosis y realmente no existir una onicomicosis. Lo estaremos tratando no vamos a obtener ningún resultado. Evidentemente lo que podemos llevar es a la iatrogenia. Bueno, como he dicho, el tratamiento tópico tiene un alto riesgo de fracaso. Vamos a limitarlo a formas leves moderadas, es decir, onicomicosis subungueal distal lateral con afectación de menos de la mitad de la uña y que no afecte a la matriz ni a la lúnula. En las formas severas de tratamiento, la elección evidentemente es el tratamiento oral. En la onicomicosis blanca superficial, a menudo es suficiente con raspar la uña y con el tratamiento tópico. Y los niños son mejores candidatos a tratamiento tópico porque tienen una lámina ungueal más fina y un potencial de crecimiento de la misma más rápido. Tratamientos tópicos que tenemos disponibles pues son la amorolfilina, ciclopirox,
no hay realmente evidencia de que uno sea superior a otro. Hay otros tratamientos, estudios que no están disponibles actualmente, como es el efinaconazol o el tababorol. eh, y el tratamiento oral de primera línea en la onicomicosis por dermatofitos es la terbinafina. De segunda línea tendremos el itraconazol, es un tratamiento alternativo en los pacientes que no puedan tolerar la terbinafina o que no respondan a la terbinafina. No existen ensayos clínicos de alta calidad, head to head, de todas estas terapias que nos puedan llevar a conclusiones definitivas de la eficacia de las mismas. Sin embargo, con la evidencia que existe, todas las revisiones sistemáticas y metaanálisis, pues se encuentra una evidencia de calidad moderada, pues, de la superioridad de la terbinafina sobre los azoles en el conseguir una cura clínica y micológica con pues una serie de efectos adversos similares. Existe un ensayo randomizado doble ciego que sí que encuentra específicamente a la terbinafina más efectiva que el tratamiento pulsátil con itraconazol en los resultados de curación clínica a largo plazo. Es decir, las tasas de curación a largo plazo parecen ser mejores con terbinafina, tanto terbinafina frente a itraconazol, tanto con tratamiento pulsátil como con tratamiento continuo. También se ha pues, postulado la posibilidad de hacer un tratamiento pulsátil con terbinafina, que sería pues, más seguro, menos riesgo de efectos adversos, menos coste, mejor cumplimiento, pero esto no se ha confirmado en ensayos clínicos. Bueno, las dosis utilizadas serían en las uñas de las manos terbinafina 250 miligramos al día durante 6 semanas y los pies 250 miligramos al día durante 12 semanas. Y el itraconazol, pues la posología también que veis. También hay que mencionar algo, que es la terapia secuencial. Es decir, la terapia secuencial puede ser también algo interesante en algunos casos y considerarlo en algunos pacientes donde no se alcanza la curación con un solo antifúngico. Sería pues la combinación de dos antifúngicos orales que van a actuar pues, por distintas vías en el metabolismo del ergosterol. Entonces, en estos casos pues, se podría hacer de la siguiente manera: 2 pulsos de itraconazol y después de eso 1 o 2 pulsos de terbinafina. También es muy importante cuando se trata de las onicomicosis es que no solamente hay que tratar con fármacos, también tenemos que valorar el entorno, es decir, los calcetines, los zapatos, los espacios comunes compartidos, las duchas. Hay que educar al paciente porque tienen que tener una predisposición, ya sea genética, ya sea médica, que le puede hacer que vuelva otra vez a tener una onicomicosis. Hay que tratar la tinea pedis concomitantemente con la uña y hay que educar a los pacientes para que se observen y se aprecien pues, cambios en la uña o en la piel, pues inmediatamente buscar tratamiento. También es importante manejar las expectativas que tiene el paciente, es decir, a veces es que las uñas que han tenido una infección por hongos años ya van a tener en muchas ocasiones cambios permanentes. Entonces, aunque se consiga una cura micológica, pues las uñas van a tener ya cierto grado de distrofia y esto visualmente pues, va a ser decepcionante para el paciente, entonces hay que preverlo. Después, la terapia, los tratamientos continuos. Hay que monitorizar los niveles de transaminasa. Bueno, típicamente los vamos a monitorizar, especialmente en los adultos, antes del tratamiento. Tener un estudio basal y generalmente pues lo que se ha dicho es que si hay un tratamiento que dura más de 6 semanas, entonces tendríamos que hacer otra analítica. Esta necesidad de repetir la analítica realmente después de haber tenido ya una basal normal pues se ha cuestionado. En un estudio retrospectivo en niños y adultos tratados, 4.985 niños y adultos tratados con terbinafina o grisofulvina para infecciones por dermatofitos, pues se detectaron
se detectaron que los niveles de transaminasas, la anemia, la linfopenia, la neutropenia, en 4.309 casos en tratamientos con terbinafina eran bajos y similares a los niveles basales. Hay otro estudio también encontró una baja incidencia de anormalidades en el laboratorio en 144 niños tratados con terbinafina. En estos casos solo 6 niños tuvieron anormalidades hepáticas o en el hemograma durante el tratamiento, de los cuales todos eran casos leves. Por tanto, estos hallazgos sugieren que la monitorización de las transaminasas después de tener ya un test basal puede ser innecesaria en los pacientes que no tengan enfermedad hepática de base. Incluso se ha cuestionado también la necesidad de tener un estudio basal en los niños. Bueno, hemos dicho por las frecuencias de alteraciones son poco frecuentes y las que ha habido se han detectado leves, y porque parece que la relación entre eso, tener un test basal entre la clínica, o sea, entre el estudio laboratorio basal y luego las alteraciones hepáticas inducidas por terbinafina, pues no están claras. Por tanto, no hay una conclusión clara, se requerían más estudios para saber cuál es el mejor enfoque a la hora de sí o no monitorizar con estudios de laboratorio a los adultos y a los niños tratados con terbinafina. Siempre, evidentemente, si hay personas con enfermedad hepática persistente, habría que monitorizar y tal vez pues solamente sea necesario plantearlo hacer en los adultos un estudio basal y el resto puede ser que sea innecesario. Con itraconazol lo que se postula es que, pues igual, siempre hay que monitorizar a los pacientes que tengan enfermedad hepática persistente. En estos casos también obtener un estudio analítico en los pacientes que reciban itraconazol durante más de un mes. Tener en cuenta también que el itraconazol está contraindicado en los pacientes con disfunción ventricular. Realmente el itraconazol continuo no va a aportar más ventajas que el pulsátil y sí mucho más riesgo de efectos adversos. Por tanto, realmente si vamos a usar el itraconazol, lo usaremos pulsátil porque no hay diferencias en la tasa de curación clínica y micológica. Tenemos que tener en cuenta siempre las interacciones medicamentosas. La terbinafina es un inhibidor del citocromo. El itraconazol es un inhibidor muy fuerte también del citocromo. El riesgo de efectos adversos es mucho mayor con itraconazol que con terbinafina en cuanto a interacciones medicamentosas. En el caso de onicomicosis por levaduras y hongos no dermatofitos, el tratamiento de elección es el itraconazol. Los tratamientos tópicos pueden tener algo de actividad, pero la eficacia como monoterapia no es clara. Usaríamos itraconazol a las mismas dosis que hemos expuesto anteriormente. No existen datos comparativos de la eficacia de las terapias para onicomicosis causadas por levaduras, principalmente Candida albicans, o por hongos no dermatofitos. Puede ser que la terbinafina oral en algunos casos también sea efectiva. Y realmente también se requieren más estudios para aclarar la eficacia de los agentes tópicos como monoterapia. También tenemos que añadir que en los tratamientos es importante considerar que a veces lo que necesitamos realizar una abulsión química ungueal, necesitamos eliminar parte de la uña porque si tenemos uñas muy gruesas va a haber mucha dificultad para que penetre el fármaco. En estos casos nos podemos servir de formular la urea al 40%, se aplicaría por la noche protegiendo bien la piel periungueal con vaselina, aplicar una buena cantidad de urea y cubrir hasta que veamos cómo se va eliminando toda la uña dañada y reduciendo el grosor de la uña. Incluso después podemos irla manteniendo de vez en cuando de mantenimiento sin oclusión. Otros tratamientos que se han propuesto son otros antifúngicos. Hay algunas comparaciones head to head de fluconazol con itraconazol y con terbinafina. Realmente no han encontrado que el fluconazol semanal pueda ser igual de efectivo o efectivo que itraconazol y terbinafina, pero se puede considerar en algunos casos
por el tipo de posología, porque solamente sería una administración semanal. Mm, La grisofulvina no aportaría realmente ninguna ventaja. Se requieren cursos de tratamiento muy prolongados durante pues, 6 meses o más. Además, comparando con delvinafina y azoles, pues puede estar asociada a un mayor riesgo de efectos adversos. El posaconazol es otro agente también más novedoso, otro antifúngico más nuevo, que parece que puede ser efectivo para la onicomicosis, pero tiene un alto coste y actualmente pues, no aporta ningún beneficio. Se preferiría el uso del resto de las otras terapias sistémicas. En cuanto al láser, no hay evidencia suficiente para recomendar el uso de rutina. Hay algunos estudios, pero son con estudios sobre neodimio YAG, diodo, pero realmente esos datos que hay son muy limitados, tanto pues, sobre la eficacia del tratamiento, los regímenes adecuados de tratamiento, el mecanismo de acción. Todo eso pues no está aclarado y realmente hasta que no haya datos más robustos, una información realmente con más evidencia que sobre la eficacia del láser, pues no se puede recomendar este tipo de tratamiento. Son en su mayoría, pues como digo, estudios no controlados. Los estudios randomizados con neodimio YAG realmente pues han proporcionado unos resultados muy pobres. En cuanto a la terapia fotodinámica, pues se ha comunicado la efectividad, el éxito de este tratamiento, pero son estudios, son casos, reporte de casos, y solo hay un estudio abierto y pequeño, por tanto, baja evidencia. También pues, se ha comentado que el ácido acético puede ser efectivo en la onicomicosis, pero los datos en este aspecto son bastante limitados. En un estudio que comparaba una laca con ácido acético con una amorolfilina, parece que las tasas de mejoría clínica de aspecto de la uña eran similares tanto en un grupo como en otro, pero realmente se requerirían más estudios para realmente saber si existe un beneficio con el ácido acético. Uno de los problemas que ya hemos comentado de la onicomicosis es la recurrencia. Las recurrencias a largo plazo son altas, entre un 20 y un 50%, pero actualmente no existe ninguna evidencia para utilizar los antifúngicos de manera profiláctica. Siempre pues, se debe educar al paciente en las medidas preventivas que puedan disminuir el riesgo de recurrencia, identificar precozmente signos de infección, la inspección regular de los pies y de las uñas, evitar pues, cortar las cutículas, mantener los pies secos, llevar zapatos en áreas públicas, en gimnasios, en duchas públicas, y evitar pues, evidentemente compartir material pues, de manicura que no esté limpio, que no esté esterilizado. En conclusión, pues podemos decir que las onicomicosis son difíciles de tratar y las tasas de curación pues no son tan altas como nos gustaría, la recurrencia es frecuente y debemos siempre tener esto en cuenta, manejar las expectativas del paciente y desde el principio decir que es difícil curar la uña y sobre todo si es una onicomicosis de muy larga evolución, que en muchos casos pues la uña va a quedar permanentemente ya dañada. En casos pues, difíciles de tratar, pues podemos valorar tratamientos secuenciales con distintos antifúngicos orales, extender el tiempo de tratamiento del tópico o del agente oral, añadir tratamientos tópicos que puedan hacer un efecto queratolítico, como hemos comentado la urea, retinoides tópicos. A veces pues, puede ser necesaria la abulsión ungueal, otro tipo de intervenciones físicas que ya quedarían relegadas a los casos más resistentes, como por ejemplo el uso de la terapia fotodinámica. Debemos intentar conseguir una confirmación microbiológica de la sospecha de onicomicosis siempre que sea posible, y cuando no sea posible la sospecha clínica puede ser alta.
Pues valorar el tratamiento empírico es siempre considerando el riesgo-beneficio de poder hacer el tratamiento oral, que sería en todo caso lo más efectivo. Recordar pues que la monitorización analítica en los pacientes con onicomicosis, lo que vamos a tratar con terbinafina, no está clara, pero en general sí tener un estudio basal en los adultos, pues podemos quedarnos con esa conclusión que podemos omitir en la monitorización en los niños, pero al menos en los adultos tener una monitorización basal. Evidentemente, si son pacientes con cualquier tipo de riesgo de daño hepático o con enfermedad hepática persistente, sí que necesitaremos una monitorización de laboratorio más estrecha.